La relación entre los judíos, los gentiles y la Iglesia es uno de los temas más profundos y fascinantes de la palabra de Dios. Desde el principio, las Escrituras han dejado claro que Dios tiene un plan eterno que involucra a estos tres grupos. Sin embargo, muchas veces, no comprendemos completamente cómo estas tres categorías se entrelazan y cuál es el propósito de Dios detrás de cada una. En esta reflexión, inspirada en los escritos del hermano Waxman Nee, exploraremos el significado de los judíos, los gentiles y la Iglesia en el plan de Dios, y cómo esto impacta nuestra comprensión de la salvación y del propósito eterno del Señor. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 32, Pablo da una clave importante: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Iglesia de Dios. Este versículo no solo distingue entre estos tres grupos, sino que también indica que cada uno tiene un lugar específico en el propósito de Dios. Waxman Nee explicó que para entender correctamente el plan de Dios, debemos reconocer estas diferencias y ver cómo cada grupo contribuye al cumplimiento de su voluntad. Los judíos son el pueblo elegido de Dios desde el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6, se nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Este llamado especial no fue por mérito propio, sino por la soberana elección de Dios. Waxman Nee señaló que el propósito de Dios al escoger a los judíos era establecer un pueblo a través del cual él pudiera revelar su carácter, sus leyes y su plan de redención. Sin embargo, la historia de Israel muestra que su relación con Dios fue marcada por desobediencia y rebelión. A pesar de sus fallas, Dios no ha desechado a su pueblo. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 1, Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo nos asegura que los propósitos de Dios para Israel siguen vigentes y que su fidelidad hacia ellos no depende de su obediencia, sino de su promesa eterna. Por otro lado, los gentiles representan a todas las naciones fuera de Israel. Desde el principio, Dios tuvo en mente incluir a los gentiles en su plan de redención. En el libro de Isaías capítulo 49 versículo 6, Dios dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este pasaje profetiza la inclusión de los gentiles en la salvación de Dios, algo que se cumple plenamente en Cristo. La inclusión de los gentiles en el plan de Dios es una demostración de su gracia y de su amor universal. Aunque los gentiles no formaban parte del pacto original con Israel, Dios siempre tuvo en mente extender su salvación a todas las naciones. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 11 al 13, Pablo escribe: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este pasaje muestra que, aunque los gentiles estaban separados de Dios, han sido reconciliados a través de la obra de Cristo en la cruz. Waxman Nee explicó que esta reconciliación no fue un plan de última hora, sino parte del propósito eterno de Dios. Desde la promesa dada a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, Dios reveló su intención de bendecir a todas las naciones a través de la descendencia de Abraham. Esta descendencia, en última instancia, se cumple en Cristo, quien no solo vino para salvar a Israel, sino para redimir a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil. Sin embargo, es crucial entender que, aunque los gentiles han sido injertados en el plan de Dios, no han reemplazado a Israel. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículos 17 y 18, Pablo usa la metáfora de un olivo para describir la relación entre judíos y gentiles. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Este pasaje deja claro que los gentiles no deben menospreciar a los judíos, sino reconocer que su inclusión en el plan de Dios es un acto de gracia. El tercer grupo mencionado por Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 32 es la iglesia, que es distinta tanto de los judíos como de los gentiles. La iglesia es el nuevo hombre creado en Cristo, formado por todos aquellos que han nacido de nuevo, sin importar su origen étnico. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 15, Pablo dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este nuevo hombre es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que trasciende las divisiones culturales y nacionales. Waxman enseñó que la iglesia no es una extensión de Israel ni una mezcla de judíos y gentiles, sino una nueva creación completamente distinta. La iglesia existe para cumplir un propósito único en el plan de Dios, manifestar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 10. La relación entre judíos, gentiles e iglesia no es una cuestión de competencia, sino de complementariedad. Cada uno tiene un papel único en el propósito eterno de Dios. Los judíos representan la fidelidad de Dios a sus promesas, los gentiles muestran su gracia redentora y la iglesia manifiesta su sabiduría y gloria. Este entendimiento nos lleva a una visión más amplia y profunda del Evangelio, que no solo trata de nuestra salvación individual, sino del cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo. Para comprender plenamente la relación entre los judíos, los gentiles y la iglesia, es esencial explorar los pactos que Dios ha establecido con cada uno de estos grupos. Cada pacto revela una faceta del carácter de Dios y su plan eterno para la humanidad. El pacto mosaico fue hecho entre Dios e Israel en el monte Sinaí. En el libro de Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6, Dios dice, ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este pacto fue la base de la relación de Israel con Dios, estableciendo la ley como el medio por el cual debían vivir como un pueblo santo separado para Él. Waxman señaló que el pacto mosaico no era un medio de salvación, sino una manera de que Israel reflejara el carácter de Dios al resto del mundo. El pacto noético, por otro lado, fue establecido entre Dios y toda la humanidad a través de Noé. En el libro de Génesis capítulo 9 versículo 11, Dios dice, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto asegura la preservación de la creación hasta el cumplimiento del propósito de Dios. Aunque fue hecho con todos los hombres, el pacto noético también subraya la responsabilidad de la humanidad de vivir en obediencia a Dios como administradores de la tierra. La Iglesia, sin embargo, está bajo un pacto completamente nuevo, el nuevo pacto en Cristo. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 20, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Este pacto no está basado en la ley ni en la promesa de preservación, sino en la gracia y en la redención completa a través de la obra de Cristo en la cruz. Waxman explicó que este pacto es el fundamento de la Iglesia, que está formada por todos aquellos que han nacido de nuevo y han sido lavados por la sangre de Cristo. Otro aspecto crucial en la relación entre judíos, gentiles y la Iglesia es la plenitud de los gentiles. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 25, Pablo escribe, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este versículo señala que el endurecimiento de Israel no es permanente, sino temporal, y está relacionado con el tiempo en que los gentiles entran plenamente al plan de Dios a través de la predicación del Evangelio. Sin embargo, Dios no ha desechado completamente a Israel. Hay un remanente escogido por gracia, como lo menciona Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este remanente es el grupo de judíos que han creído en Cristo como su Mesías,
y su existencia es una prueba de que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Waxman enfatizó que este remanente es esencial en el propósito de Dios, ya que señala el cumplimiento futuro de su pacto con Israel. La relación entre judíos, gentiles y la Iglesia no es accidental, es parte de un diseño divino que está llevando a cabo el propósito eterno de Dios. Cuando entendemos los pactos y las promesas de Dios, así como su plan para la plenitud de los gentiles y el remanente de Israel, vemos cómo todo apunta a la exaltación de Cristo como el centro de todas las cosas. Al comprender la profundidad del plan de Dios para judíos, gentiles y la Iglesia, llegamos al corazón de su propósito eterno. Todo en las Escrituras apunta a la reconciliación de la humanidad con Dios y la restauración de todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Este plan se desarrolla de manera progresiva a través de los pactos y las promesas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, culminando en la obra redentora de Cristo y en la creación de la Iglesia como su cuerpo. La plenitud de los gentiles es un elemento esencial en este plan. Waxman explicó que este término no solo se refiere a la cantidad de gentiles que serán salvos, sino también al tiempo designado por Dios para que su propósito con los gentiles alcance su culminación. Durante este tiempo, los gentiles tienen la oportunidad de recibir el Evangelio y de ser injertados en el plan de Dios. Sin embargo, este periodo no es indefinido, llegará a su fin cuando la plenitud de los gentiles haya llegado, y entonces Dios volverá a tratar directamente con Israel como nación. Este regreso al trato directo con Israel no significa que Dios haya abandonado a su pueblo. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 29, Pablo declara, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta afirmación subraya que las promesas de Dios a Israel son eternas y no dependen de su fidelidad, sino de la fidelidad de Dios mismo. El remanente escogido por gracia es una prueba de que Dios siempre preserva un grupo fiel dentro de Israel, incluso en medio del endurecimiento de la nación como un todo. El endurecimiento parcial de Israel, como lo menciona Pablo, tiene un propósito divino. En la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 11, Pablo dice, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Este versículo muestra que el endurecimiento de Israel permitió que el Evangelio fuera llevado a los gentiles, pero también que esta inclusión de los gentiles está destinada a provocar a Israel a buscar nuevamente a Dios. Mientras tanto, la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene un papel único en este tiempo. Waxman enfatizó que la Iglesia no reemplaza a Israel ni a los gentiles, sino que es una nueva creación compuesta de personas de ambos grupos que han nacido de nuevo. En la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 14 al 16, Pablo describe esta unidad, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La Iglesia no solo es un testimonio de la reconciliación de judíos y gentiles, sino también un anticipo del propósito eterno de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 10, Pablo dice que Dios planea reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. La Iglesia es el instrumento a través del cual Dios manifiesta esta reconciliación y prepara el camino para la restauración final de todas las cosas. En conclusión, la relación entre judíos, gentiles y la Iglesia nos muestra la profundidad del propósito eterno de Dios. Cada grupo tiene un papel único en este plan, y todos juntos contribuyen a la exaltación de Cristo como el centro de todo. Te invito a reflexionar sobre estas verdades. ¿Cómo estás participando en este propósito eterno? ¿Estás viviendo a la luz de la gracia que te ha sido dada como parte de la Iglesia? Ora al Señor, pidiéndole que te muestre cómo puedes contribuir a la edificación de su cuerpo y al cumplimiento de su propósito eterno. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, te animo a compartirla con alguien más. Tal vez haya un hermano o hermana que necesite ser animado a ver el panorama más amplio del plan de Dios y a encontrar su lugar en él. Que juntos podamos crecer en el conocimiento de su verdad y vivir para la gloria de su nombre.